Bueno, tenemos al diputado Guillermo Castelo, diputado provincial de Cambiemos en este bloque. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Primera pregunta. Hay un proyecto tuyo que tiene que ver, hemos vivido un nuevo día de conmemoración del Día de la Memoria. Vos otra vez el tema, algunos cuestionan la cifra de los 30.000 desaparecidos y demás. Vos vas en esa línea, tenés un proyecto para que en publicaciones oficiales esa cifra no sea especificada así. Bueno, mira, acá vamos a un poco la historia. Esto fue una ley que salió hace 2 años, que salió en conjunto de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores por unanimidad. Votó en el Senado por unanimidad y en la Cámara de Diputados el único voto negativo en su momento fue el mío, hace 2 años, y establece que todas las publicaciones, tanto del Poder Ejecutivo, del Legislativo, Judicial, cuando se refieran a los desaparecidos, tiene que decir obligatoriamente 30.000 desaparecidos. En su momento yo voté en contra y justifiqué, fundamenté mi voto en contra diciendo que esto violaba gravemente la libertad de expresión, que es un número que todavía no hay acuerdo en general en la ciudadanía, ni en los historiadores, ni en los medios de comunicación. Hay un montón de versiones que van desde 6.000 a 30.000. Yo digo, fijar un número establecido por ley me parece que quita la posibilidad de que haya libertad para investigar sobre este tema, ¿no? Incluso. Así que yo en su momento voté en contra y ahora estoy presentando justamente hoy, entre hoy y mañana, un proyecto de ley para derogarlo, porque incluso en el medio, después del voto negativo y después que se hiciera ley, salió una declaración muy fuerte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nadie puede sospechar de que sea, digamos, de derecho neoliberal, ni nada parecido, justamente que condena gravemente el dictamen ese que da la comisión, condena gravemente esta ley, dice que es violatoria de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Así que me parece que es una ley que hay que derogar porque nació mal, está mal fundamentada y no tiene demasiado fundamentación, en definitiva. Pero ¿cuál es la idea? Digo, rediscutir si fueron 30.000 o no fueron 30.000, o introducir un debate que me parece, porque digo, ¿qué es lo que se persigue? Porque el número quizá podría ser, no sé si estoy buscando la palabra, no digo lo menos importante, el número es importante justamente, pero lo que tiene que ver con la idea, lo que tiene que ver con la idea fuerza, con el sentimiento, con el dato histórico, con lo que dejó. Con el daño realizado. Claro, con lo que dejó la historia. Yo A nadie se le ocurre hoy pensar si en el holocausto judío murieron 6 millones o murieron 5.400.000. Digo, es un número que simboliza una tragedia, un horror. Sí. Yo siempre por ahí digo, el número 30.000 lo que hace es poner un acento más en una parte de la historia, en una historia trágica. Estamos de acuerdo. Yo creo que el a lo solo mejor hecho... rediscutir no, eso. Está bien, el solo hecho de que haya un solo desaparecido, uno solo, ya es una tragedia. No, sí. Ahora, inventar un número arbitrario, que incluso la persona que lo inventó lo ha dicho infinidad de veces en los medios de comunicación. Labraña. Que fue Labraña, sí, que fue un número inventado a los efectos de que la comunidad internacional ponga en el foco y conseguir cierto apoyo y subsidios, etcétera, etcétera, en una época difícil. Es un número simbólico, es un número que... Pero el Estado tiene el compromiso, tiene el deber y la obligación de clarificar esto, ya sea para ahora o para la historia. Y en realidad, las cifras que ha dado la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, incluso durante el kirchnerismo, hablan de otros números que no tienen nada que ver con los 30.000. Entonces me parece que no se construye la verdad histórica sobre una mentira o sobre un dato que es falaz, por lo menos, y hay que discutirlo. Tiene que estar abierto a la discusión. Pero no es más grave que en un día tan tocante para el argentino en general, el gobierno lo deje pasar como si nada y aparezca Burri diciendo esa burrada de que los derechos humanos son de un partido político y no de los argentinos. ¿Cómo lo toman ustedes? No, la declaración que hizo usted dice la ministra Bullrich, no, ella dijo en definitiva que muchos de los organismos de derechos humanos en la última década han sido cooptados por un partido político, pero nadie puede dudar eso a esta altura del partido. Ellas mismas se han definido pero como... un acto, digo, no corresponde. Vos como tipo democrático, ¿no? Un acto no corresponde. Digo, Carrió no creo que no esté de acuerdo con que de alguna manera acompañar... Yo si pudiera elegir, elegiría hacer un acto el día de la recuperación de la democracia, el 10 de diciembre del 83. El 10 de diciembre me parece que es mucho más importante simbolizar... Y ese día dejarlo pasar entonces, ¿no? No, bueno, que digamos, que no sea oficial o que los organismos de derechos humanos o el que sienta que, digamos, que tiene algo para decir o para aportar o para conmemorar, ¿no? A mí me parece que no hay nada que conmemorar ahí. Fue un día, digamos, trágico para la historia argentina, ¿no? El 24 de marzo. Me parece que esto sería mucho más...
digamos, no dividiría tanto las aguas, porque estamos todos de acuerdo que la democracia se terminó de consolidar, las instituciones republicanas y demás, el 10 de diciembre. Me parece que yo lo correría ahí, ¿no? Rosario. Diputado, ¿no le parece más importante presentar un proyecto, por ejemplo, para acelerar los juicios por la verdad o para acelerar la recuperación de nietos e hijos que todavía permanecen sin saber su identidad? Sí, pero me parece que el gobierno está haciendo todo lo que hay que hacer ahí, ¿no? ¿Le parece el gobierno o las organizaciones o los partidos que dicen que son los que se apropiaron de este día simbólico? No, yo me acuerdo cuando nosotros asumimos hace 3 años y pico, todas las organizaciones de derechos humanos, los partidos de izquierda, el kirchnerismo en su momento, ¿no? Nos acusaba a nosotros no solamente de sacarle los planes a todo el mundo, que íbamos a hacer un gobierno de derecha neoliberal, que íbamos a cortar los juicios por la verdad, que iban a salir todos libres, y nada de esto pasó, los juicios continuaron, la gente que está condenada sigue condenada, digamos, no ha variado nada. Me parece que ya hay una política de Estado en Argentina donde todo el mundo está de acuerdo en ciertas cuestiones básicas de defensa de los derechos humanos. Exactamente. Entonces, me parece que sigue su camino. Diputado, ¿le parece necesario entonces volver a discutir la cifra, como bien se está hablando acá? Es una cuestión simbólica y nos parece más importante encarar a partir de acá otro tipo de derechos que están hoy también en juego y seguir para adelante, teniendo en cuenta que todavía hay abuelas que no recuperaron a sus nietos, yo no pondría, madres que no recuperaron a sus hijos. Digo, me parece porque ese proyecto que usted presentó cae muy mal. No, bueno, a personas que sufrieron esta tragedia. Se entiende tu incluso punto. A hijos y personas que han nacido en la ESMA, personas que han recuperado su identidad este año. ¿Sí? Me parece que no tiene sentido el proyecto que usted ha presentado. Que si es un testimonio. Digo, siendo diputado, siendo porque que si usted es algo cobra simbólico, su sueldo del Estado, hay si es un número simbólico urgentes, y quieren dar un testimonio, yo creo que es un falso testimonio. Porque Ajá. no es verdad ese número, porque hay que discutirlo. Fíjate vos, yo te doy un caso concreto. Yo te doy un caso concreto. Sí. Fíjate un historiador, alguien que quiera, me parece que la historia argentina hay que estudiarla seriamente. Fíjate un historiador que tenga alguna beca o alguna ayuda del gobierno provincial. Los números de la pobreza en la actualidad. Perdón, ¿usted conoce los números de la pobreza en la actualidad? ¿Me dejaste terminar? No, porque me parece que está si me dejas terminar, seguimos con... Vamos de un tema, Rosario, por favor. Déjame terminar la frase, si no... Fíjate que un historiador, por ejemplo, que esté justamente estudiando los últimos 40 años de la historia argentina, que recibe algún subsidio estatal o algún apoyo del Estado provincial y demás, y se encuentra con una ley que te fija el número. ¿Qué hace? No puede investigar la historia reciente ese historiador. Es decir, me parece que concluye y da un número definitivo a algo que todavía está abierto a la discusión. Tiene que estar abierto a la discusión. Incluso separa y divide la ciudadanía. Ni siquiera eso con la tragedia. Pero ¿por qué cree a mí me alcanza perfectamente la tragedia y yo por eso te acabo de decir... Yo vuelvo al ejemplo del Holocausto. No es el mismo caso. No es el mismo caso porque nadie lo ha dicho con números. No es el mismo caso. Pero nadie, digamos, hay un desaparecido, 1000 desaparecidos, 10.000 desaparecidos es una tragedia. Yo lo que estoy diciendo... El tema es sincerar la discusión. Déjame. Te acabo de decir que me parece a mí que un solo desaparecido es trágico, ¿no? Sí. Pero a partir de ahí tenemos que hacer un estudio serio de la historia argentina y no poner algo arbitrario, porque la mitad de la gente no está de acuerdo con eso, o más de la mitad. Entonces, lo que hace incluso es dividir a la sociedad. Esto pero, no ayuda diputado, en nada. ¿usted sabe por qué surgió la ley que usted fue el único que votó en contra? ¿Sabe por qué surgió? Claro, ¿sabe por qué tuvieron que sancionar esa ley? No. ¿No sabe por qué? Porque fue un momento que justamente... Estamos hablando de personas de altísimo rango a nivel gubernamental, cuestionaban ese número, pero lo bajaban entre decir, bueno, no sé si fueron 6.000 o 30.000 desaparecidos. Son los datos oficiales esos, ¿eh? Los pérfidos, no, bueno, son datos oficiales. Está bien, pero ¿por qué? Bueno, pero ¿por son qué? Datos oficiales, no es de alguien que se le ocurrió del gobierno, son datos de la Secretaría de Derechos Humanos del kirchnerismo. Porque estamos hablando no solo del kirchnerismo, estamos hablando que hubo un gobierno de facto que desapareció personas, sí, claro. ¿sí? Que desapareció expedientes. Claro. Entonces, claramente es difícil saber el número oficial. Claro, pero bueno, el nunca más habla de un número, es un poquito superior a los 6.000 y pico. Casi 7.000. Casi 7.000, y después hubo investigaciones, hubo actuaciones de la Secretaría de Derechos Humanos que llegaron a un número de 6.000 y pico, 7.000. Bueno, si, digamos, no puede haber una disidencia tan grande entre lo que, justamente el Estado argentino, que es un determinado número,
y un número que a mí me parece arbitrario, que me parece, vuelvo a repetir, cierra la posibilidad de que se haga historia. Si nosotros vamos a poner números a la historia, nunca hubiese aparecido el revisionismo, por ejemplo, que tantas mejoras ha hecho la historia argentina. Toda la escuela revisionista que apareció a principios del siglo XX no hubiese existido si nosotros hubiésemos puesto la historia oficial. Yo estoy en contra de una historia oficial. Escuche, diputado, hoy nombró pasamos, digo, cambiamos de tema. Cambiamos, sí, no porque no sea importante, pero usted habló de los planes. Usted tiene un proyecto que, digo, a ver, esto sería una interpretación, ¿no? Es como comerse un caníbal. Digo, sería el espíritu, sería ese. Usted dice que los miembros de organizaciones sociales que hagan piquete, que corten el tránsito, no pueden cobrar el plan. Sí. Digo, esto más o menos, digo, si tanto se ha criticado y se critica que las organizaciones sociales, si no van a las marchas, no le dan el plan, no le dan la comida, ahora el gobierno quiere hacer lo contrario, digo, quiere hacer, digamos, lo mismo, pero del otro lado. Ese proyecto es suyo. No, lo que nosotros decimos es que a los que cometen delito, sí. Los que cometen delito... ¿Pero qué es un delito? ¿Cortar una calle? Sí, cortar una calle, una ruta es un delito, claramente. Artículo 194 del Código Penal. Y incluso en el Código Penal nuevo que se va a empezar a discutir en unos días, un Código Penal reformado, también incluye ese delito y es más, le pone, digamos, penas un poco más graves. Es un delito, está claramente establecido en el Código Penal. Que el gobierno lo permite, ¿no? El piquete es un delito, pero claro. el gobierno lo permite. Lo que pasa es que hemos tenido, durante 12 años, una falsa, digamos, estructura discursiva del gobierno kirchnerista que nos decía que no había que criminalizar la protesta social. Y bajo esa manta se amparaba cualquier cosa. Ahora, y cualquiera hacía cualquier cosa. 4 años que llevan ustedes todavía no pueden parar un piquete. No, hubo un protocolo de piquetes. Sí, nunca lo llevaron a cabo. Pero bueno, en Capital sí, en algunos lugares sí. En la provincia de Buenos Aires no tanto, y por eso estoy presentando un proyecto. Disculpe, diputado. ¿Usted qué me está diciendo? ¿Que no sería legítimo o que no se puede aplicar? No, digo que es una cháchara, que es todo sanata, después no hacen nada. Que todo lo que dicen después no lo llevan a cabo, porque yo puedo estar de acuerdo que había que hacerlo, entonces. No, yo estoy de acuerdo en que hay que darle libertad que la gente transite, por supuesto. Claro. No estoy de acuerdo con que sacarle ¿Pero el qué plan. quieren ir con infantería? Pero lo que me parece es que todo lo que han dicho y han prometido no lo han cumplido en nada. Entonces Mira, la gente que los votó inclusive dice, ya a mí me dijeron que esto iba a pasar. Lo que hay ahí claramente son dos derechos en pugna. El derecho a transitar libremente, que está reconocido por la Constitución Nacional, y el derecho a manifestarse, a protestar o a peticionar a las autoridades. Pero donde hay una necesidad y un derecho. Pero por eso, yo digo, se puede ordenar. El tipo que perdió el laburo, si a usted está en la fábrica, si la fábrica donde usted trabajó toda la vida, pero se puede ordenar eso, es necesario ordenarlo, porque los piquetes en Argentina no existen en ningún lugar del mundo. Hace 25 años, ni siquiera es un problema coyuntural, es un problema estructural de la Argentina. Hace 20, 25 años que estamos conviviendo con esto y la gente está harta ya. Lo que yo digo, Francia está cortando. Francia está cortando al país. Pero te digo un dato, hay 4.000 personas presas ya por eso. 4.000 o 5.000 personas presas. ¿Y esa es la solución? No es la solución. La solución es encontrarle hay que encontrar una solución y yo digo, manifiéstense, dejen un carril libre para la gente que quiere transitar. Eso me parece lo más correcto. Esto, ¿sabes cómo apareció? Mar del Plata. 3 de febrero, plena temporada. Gente que venía de Mar del Plata, gente que siga. Ruta 2 estuvo cortada durante 6 horas. Los accesos a Mar del Plata, Ruta 2, Ruta 88, durante 6 horas. La gente que venía del aeropuerto, que queda después del piquete, tenía que venir con la valija 7 kilómetros. No podían pasar los taxis, los camiones, los colectivos. La gente no podía trabajar. Perdían el ausentismo, el presentismo. Es decir, esto no puede seguir sucediendo en un país normal. Nosotros queremos que este sea un país normal. José Luis, da la sensación de que a muchos colegas les molesta que haya un gobierno que diga verdades, que sea sincero. ¿Cuál es el tema? Perdón. ¿Querés que repasemos verdades? No, verdades. Conocer el número de la pobreza es verdad, conocer los números reales de la inflación es verdad, conocer un montón de números es verdad. Desaparecidos. ¿Me puede decir el número de millones de personas que cayeron en la pobreza solamente en este último año? Le contesto al compañero, te contesto a vos. Yo no había terminado de preguntarle nada porque, bueno, hubo interrupción. El número de la CONADEP es muy claro. 7.954 desaparecidos, es un informe oficial. Puede haber más. 1, 1.000, 10.000, 100.000. Claro. Es una barbaridad, es una locura. Es una locura. Una investigación que todavía no se terminó. El tema es que hay grupos que no permiten que se busque
la sinceridad en esto. Que no se busque la Turco, verdad. vos Tenés sabés la que palabra de todavía la Braña, vos ex sabés que montonero, todavía- que reconoció que los 30.000 desaparecidos es una cifra simpática que dieron en Europa Ajá. para tener el apoyo Vos sabés que de se las están diferentes llevando organizaciones todavía sociales adelante europeas. los juicios. Los chicanear, piquetes, Turco. vos tenés un gobierno que Turco, está gobernando vos sabés sin que tener es- mayoría en el Congreso. Pero y vos que se sabés le traba que es todo. una forma de El chicanear tema- la memoria. Vos sabés no, que totalmente de acuerdo, por es una eso, forma de no chicanear la es memoria, una me forma de parece chicanear mal. la Me memoria. parece Es mal. necesario, Lo que sí yo es querría, necesario. Pico, lo que sí yo querría Lo que dice saber es el Rosario, número real de es desaparecidos, necesario. caso por caso. Turco, ¿Por qué? ¿cuál es la Porque de esto pregunta? muchos hicieron Pero es muchos necesario. negocios. La pregunta, Perdón. Turco, la pregunta. La Anda pregunta, ese. bueno. Si no debatimos todos. No, está Vayan bien, y está dígale bien. a la Yo mamá quiero de ir, María yo quiero ir a un Claudia tema que me Falcone y dígale, preocupa. mire, señor, este proyecto La pregunta, es la No, es yo quiero ir a un tema que necesario. me preocupa y mucho, cambiando totalmente lo que es el eje de la discusión en este momento, que es el proyecto que se presentó en esta semana a través del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con esta ley antivandalismo en las escuelas. Y algo que me preocupa bastante, porque yo pensé que esto estaba contemplado dentro de lo que es el Código Penal y fundamentalmente que se estaba teniendo en cuenta en la provincia de Buenos Aires. Bueno, un país se construye, las instituciones republicanas se construyen sobre la verdad histórica, no sobre la memoria. Hay un gran filósofo que hace una diferencia muy fuerte entre la memoria, que es algo emocional, del momento, y la verdad histórica, que es algo investigado, digamos, objetivamente y demás. Yo creo que hay que recuperar la verdad histórica y para eso hay que estudiar claramente el pasado. Segundo punto, está, digamos, en el Código Contravencional o de Faltas, ya hay varias justamente contravenciones que se refieren a las cuestiones que tienen que ver con lo escolar y a roturas y cuando alguno, digamos, tiene algún problema con el maestro y lo insulta o le tira alguna cosa. Todo esto está en el Código Contravencional. Ahora lo que se incorporó en este proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, que entró por el Senado el día de ayer, son algunas figuras que tienen que ver con introducir algunos elementos tóxicos, por ejemplo, en las escuelas y elevar las penas. Penas de multas, penas de trabajos comunitarios, penas de arresto incluso, de 5 a 30 días de arrestos, a los que cometen algunos ilícitos relacionados con justamente la rotura y el vandalismo de las escuelas, que el año pasado, entre 2018 y lo que va del 2019, ya ha habido cerca de 240 y pico, casi 250 hechos vandálicos en la provincia de Buenos Aires, que le han costado a todos ustedes, sobre todo a los que tributan en la provincia de Buenos Aires, cerca de 200 y pico de millones de pesos, que se podrían haber hecho 100 aulas, por ejemplo. En La Plata, Sí, un millón por día, $1 millón de pesos por día, dicen en La Plata. Sí, bueno, son todos esos datos ciertos. Hay que terminar con el vandalismo, por eso este proyecto intenta reformar el Código Contravencional para subir las Y penas. con los trapitos, diputado, ¿qué? Brevemente, trapitos, nos tenemos que ir ya. ¿Qué le pasa? ¿También con está en contra de los También- trapitos? Sí, tiene un proyecto Dios para mío, meterlos no puede presos. ser, pero Qué cosa, Dios mío. Pero eso lo hemos ¿Usted tiene presentado. auto? ¿Usted tiene auto? Sí, claro, tengo auto, sí. ¿Cuánto vale su auto? ¿Eh? No, ¿qué pregunta ¿Cuánto es vale? esa? No, más o menos. ¿Qué ¿Qué pregunta auto es es? A ver. esa? No sé, Pero es un auto de más de 500 es mil un pesos. auto que tengo hace 6 años. Bueno, pero debe valer 500.000 pesos. No sé cuánto era la... es esa? Pero se le cae algo si le deja 5 pesos al tipo. No, nosotros lo que Cuídame. estamos, No, es lo la que intentamos, coacción, lo que se intentamos, están aplicando. lo que La intentamos coacción, avanzar, sí. lo que intentamos avanzar. Que alguien sea sincero le molesta. Paul McCartney. Lo que 200 mangos me cobraron. Eso es otra cosa. Y bueno, Pero nosotros vamos a hacer. No. y bueno, 200 mangos me cobraron. Vos tenés la lista de los malandros. Yo los que no son tengo la malandros. lista, claro. pero a este le cobraron No, 200 yo digo, pesos para... en un recital. Pero hay pasado eso. Mirá, Arriba yo de una vivo muy cerca del bicicleta. estadio y una vez me Déjame quisieron decirte, cobrar bueno, 200 mangos como le pasó a Ale para Vamos a estacionar escuchar. a la puerta de mi casa. Pero yo- De mi casa. Pero perdón, pico. Pero yo hablo si de que prueban, déjame si contarte, prueban déjame generando contarte empleo el proyecto. A genuino, ver. digo, Hay gente que no quiere laburar. si prueban con proyectos que tengan que ver con la redistribución de la riqueza, ¿no? Si prueban con proyectos que tienen que ver con garantizar derechos, Para porque hay, redistribuir la perdón, riqueza primero hay un que montón- crearla. claro. Crearla. Bueno, primero hay que crearla. se acaba el tiempo si no podemos para Porque el eso hay que ser kirchnerismo no sincero. dejó Pero nada, la dejó pregunta- todo Lo volvemos vacío. a invitar, Pero tengo Rosario. una pregunta. No, no tengo Todo tiempo. Sin embargo, No se tengo comió tiempo, no tengo todo. No, tiempo. la pregunta es si No hay tiempo, no hay tiempo. Se comió el Con Banco tantos Central, delitos la que energía, comete el la propio vaca, todo. Estado, No hay ¿no? Hay que Mirá empezar qué a trucho que era el producir, kirchnerismo hay que había empezar a embajadores sin países. 5 pesos. Gracias, diputado. Gracias por La haber próxima venido. le explico lo de los Dale. limpiavidrios y trapitos, las dos cosas. Gracias por haber venido, diputado. Y usted, ya volvemos con más Ciudadanos. Le prometo que nos ordenamos y hablamos todos. Dale, ya volvemos. Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Rapicuotas, ven y firma si te vas. En marzo, sacando un préstamo te regalamos la última cuota y comenzá a pagarlo en mayo. Rapicuotas. Ven y firma si te vas. En
La Plata, pasa por Diagonal 80, esquina 50. Y nuestro local de 12, esquina 56. En Los Hornos, 66, entre 136 y 137. En Olmos, 197, entre 44 y 45. En Ensenada, La Merced y Sarmiento. Y ahora, nueva sucursal en Villa Elisa. Encontranos en Arana, esquina 6. ¿Todavía tenés dudas? No hay motivos para ir a otra financiera. Rapicuotas. Ven y firma si te vas. Sujeto a aprobación de requisitos.